Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Juan Manuel Olovino, profesor adjunto de la cátedra. Hoy lo que vamos a ver es músculo de la mano. Lo primero que hay que entender es en qué momento empezamos a llamar mano, y eso es después de la articulación de la muñeca. Recuerden que la articulación de la muñeca va a estar dado por una línea circular que pasa por la cabeza del cúbito, acá. A este nivel, y otra que pasa por debajo del tubérculo del escafoides y pasando por el pisiforme. Todo esto es zona de la muñeca. De ahí para abajo vamos a considerar que es la mano. ¿Por qué es importante arrancar por la muñeca? Porque hay elementos anatómicos que van a tener mucha repercusión, sobre todo en los músculos de la mano. Y este es el ligamento anular del carpo. El ligamento anular del carpo, que tiene sus inserciones este, en el tuberculum escafoides y el trapecio, por fuera y por dentro en el pisiforme y en el ganchoso. Lo que hacen es cerrar un compartimento, un verdadero túnel, donde por debajo van a estar pasando los tendones de los músculos flexores de la mano junto con el nervio mediano. Y esta es la situación anatómica importante, porque bueno, hay un síndrome, se llama síndrome del túnel carpiano, que es donde se inflaman las vainas que envuelven estos tendones, generalmente por un uso excesivo de movimientos de flexión de los dedos, por ejemplo en pianistas, en gente que escribe mucho máquina y demás, o en obreros. Esa inflamación puede comprimir directamente el nervio mediano y generar una repercusión neurológica. Como ven, hay otro nervio que es el cubital, que pasa en el lado interno. El nervio cubital no pasa por el túnel carpiano, sino por un canalcito propio que es el canal de Bullón. Bueno, en la región dorsal de la muñeca vemos algunos ligamentos y algunos elementos importantes, por ejemplo, en esta zona, que es la tabaquera anatómica, que va a estar dada entre los extensores corto y largo del pulgar. En este lugar, la tabaquera anatómica, ahí en el trasfondo van a ver la arteria radial, y es un lugar donde no solamente se puede palpar el pulso, sino que en su profundidad, tocando en ese sector y haciendo cierta presión podemos tocar el escafoides. Y es una forma de diagnosticar, por ejemplo, las fracturas de escafoides. La mano tiene aponeurosis. Esas aponeurosis son muy importantes porque encierran de cierta forma a tendones de los músculos, le hacen ciertas correderas que permiten el buen funcionamiento de toda la musculatura de la mano. En la mano van a ver que no hay gran cantidad de músculos, salvo los de la eminencia tener hipotenar, sino que los músculos que mueven la mano nacen del antebrazo y sus tendones se prolongan hacia las falanges para generar los movimientos. Hoy es muy difícil separar desde el punto de vista anatómico lo que son los músculos de las fascias. Por eso hablamos de un órgano que lo llamamos miofacial, que trabaja en tándem, trabaja junto, es un verdadero órgano, tiene una función específica y tiene patología que lo hace aún más compañeros porque comparten patología. Entonces, muy importante entender esto. Las fascias en la mano, esa aponeurosis, pueden ser palmares. Vamos a tener una que encierra los músculos de la eminencia hipotenar, otra que encierra los músculos de eminencia tenar, y tenemos una aponeurosis o fascia media, que es la aponeurosis palmar mayor, que ya la vamos a ver. Y en la región dorsal va a recurrir a todos los tendones de los músculos extensores. Hay vainas fibrosas y cerosas de los tendones de las manos y de los dedos que forman lo que se llama un verdadero conducto carpiano. Primero, parte de ellos el ligamento anular del carpo, que ya lo hemos visto, pero después hay láminas fibrosas profundas que tienen continuidad con los músculos o sobre todo con los tendones de los músculos flexores. Y recuerden que tenemos el canal de Bullón, que esa parte también es una pequeña dependencia de las aponeurosis del túnel carpiano, pero que no pasa, en el canal de Bullón está pasando el nervio cubital, no pasa por adentro del túnel carpiano, por eso no se ve afectado cuando hay una afectación en este lugar. Les decía que en la región posterior esas vainas, esas sinoviales y vainas, envuelven a los músculos extensores y hacen que trabajen en forma correcta, que se puedan reflejar de forma correcta para hacer los movimientos.
Acá, por ejemplo, vemos el extensor corto y largo del pulgar con la tabaquera anatómica, el extensor propio común de los dedos. Entonces, todos estos músculos van a trabajar un poco en tándem y lo van a hacer a expensas de estar compartimentalizados, digamos, entre estas extensiones o vainas aponeuróticas que las envuelven. Y las vainas sinoviales un poco lo que hacen es, bueno, permitir que puedan estar lubricados estos tendones ante la repetitividad de movimientos y de esa manera no dañarse. Como les decía, hay una aponeurosis palmar superficial que es fuerte, que es resistente, que tiene alguna continuidad con el túnel carpiano, que va a ser un poco de inserción de un músculo que es un músculo palmar y que manda dependencias hacia la profundidad para unir con las fascias que envuelven a los distintos músculos de la región media o de la región tenar y de la región hipotenar. Y es importante entenderlos como se generan compartimentos en los cuales funcionan todos estos músculos. Entonces, esta es la aponeurosis palmar. Acá lo vemos con otra imagen, pero es más o menos lo mismo que venimos viendo. Fíjense cómo los tendones tienen compartimentos propios, ¿no? Como los tendones superficiales de los flexores, los vamos a encontrar acá. Y el palmar mayor, o palmar largo que le decimos, es el que termina en esa aponeurosis palmar superficial. Acá tenemos entonces el palmar mayor, como termina en esa aponeurosis palmar superficial, que es bastante superficial, que dice que levantamos la piel y prácticamente está imbricada en la dermis de la piel, ahí cuando lo levantamos. Después vemos los músculos de la eminencia tenar en este lado, y este músculo que es el músculo hipotenar o palmar corto, que le decimos, o palmar pequeño, en la eminencia tenar. Este es un músculo de eminencia hipotenar, perdón. Bien, las vainas osteofibrosas entonces digitales, que son más profundas, van a ser de verdadera corredera para que los tendones tan largos que tiene los músculos flexores puedan trabajar de manera organizada y ordenada y que de su tironeamiento puedan generarse los movimientos de flexión de los dedos que son bastante complejos en definitiva. Los músculos de la mano entonces los vamos a dividir en un grupo medio que es el grupo de músculos interóseos. Esto quiere decir que están entre los huesos, porque dentro de este grupo de medio o grupo interóseos hay dos tipos de músculos que son los lumbricales primero, que son estos que tenemos acá. Los lumbricales son cuatro, los dos más externos, como lo ven acá, se unen solamente por un lado de cada tendón del flexor común de los dedos, como lo ven acá. El flexor común profundo, no el superficial. Y los dos más internos tienen dos cabezas, como pueden ver. Estas dos cabezas va uno hacia, en cada espacio, va uno hacia un tendón y en la otra dependencia hacia el otro tendón. Pero después tenemos los verdaderos interóseos. Estos interóseos ya no están en este plano, sino que están un poquito más profundos, si se quiere, que son los interóseos palmares y los interóseos dorsales. Los interóseos palmares son cuatro, aunque el primero puede ser muy constante, podemos no verlo, ¿sí? Y van a encontrar los interóseos en cada espacio entre los metacarpianos. Decimos que los interóseos palmares odian al eje de la mano. El eje de la mano es el dedo medio. El eje de la mano es el dedo medio. Entonces, el metacarpiano del medio, o el tercer metacarpiano, es el que va a ser odiado por los interóseos palmares y los interóseos dorsales. ¿Qué significa esto? Muy simple. Los interóseos dorsales, en cambio, aman al eje de la mano. Entonces nosotros nos posicionamos acá y vemos que tenemos el primer espacio intercarpiano, el segundo, el tercero y el cuarto espacio. En el primero dijimos que era inconstante, o sea que los palmares son inconstantes. Si vamos al segundo espacio,
al segundo espacio entre los dos metacarpianos, vamos a ver que hay un músculo. Este es un interóseo. Ahora lo que tenemos que ver si es dorsal o palmar. Si ama al eje de la mano, si lo ama va a tratar de aproximarse, por lo tanto trataría de insertarse en el dedo, en el tercer metacarpiano, porque es en el centro, es el del medio, del verdadero eje. Sin embargo, este que estamos viendo acá en este espacio está inserto en el otro, está inserto en el segundo. Entonces odia al eje de la mano, por lo tanto podemos decir que este es un interóseo palmar. Este pasa exactamente lo mismo que con el anterior. Fíjese cómo se aleja del eje de la mano, se inserta en el cuarto metacarpiano, por eso también es palmar. Y lo mismo pasa con este, porque si bien en este espacio no está en juego el eje de la mano, el tercer metacarpiano, vemos que dentro del espacio trata de alejarse lo más que puede del eje y se inserta directamente en el quinto. Entonces todos estos son palmares. En cambio, los interóseos dorsales, ¿eh? que los encontramos acá, lo que van a hacer es amar al eje de la mano. Entonces, dentro de cada espacio van a tratar de insertarse lo más cerca posible al eje medio. Entonces, si nos posicionamos en este espacio, acá, este que estoy tocando ahora es un interóseo dorsal. Este también es un interóseo dorsal. En este espacio, este es un interóseo dorsal porque se trata de acercarse al eje. Y en este espacio, este es un interóseo dorsal porque trata de acercarse al eje. Espero que quede claro esto. La acción de los interóseos es flexionan la primera falange y extienden las otras dos. Es decir, flexionan la primera falange y terminan extendiendo las otras dos. Los dorsales tienen una función también que es separar a los dedos del eje, es decir, tratar de separar a los metacarpianos entre sí, separarlos del eje. Entonces decimos que están celosos. Como aman, se ponen celosos y tratan de separar. Esa es la función que cumplen los interóseos dorsales. Los palmares todo lo contrario, acercan los dedos al eje. La motilidad o movilidad de las falanges es bastante compleja. Lo primero que tenemos que entender esto es, está la parte extensora. La extensión es más simple porque el mismo extensor, como no hay común y profundo, el extensor directamente tiene distintas inserciones en las distintas falanges para generar la extensión directamente. Ahora la flexión es bastante más compleja porque tenemos los tendones terminales, tenemos el del profundo, que es el perforante, que perfora al perforado, que es el superficial. ¿Está bien? Entonces, flexor común profundo de los dedos, los tendones van a perforar a el superficial. De esa manera, fíjense que el profundo se inserta más distal en la base de la de la tercera falange. En cambio, el superficial se inserta en la base de la segunda. Eso hace que cuando trabajan en tándem, lo primero que se va a hacer es flexionar la tercera falange sobre la segunda y luego, al continuar el movimiento, la segunda sobre la tercera. Y después la tercera sobre el metacarpiano. Recuerden también que acá cumplen función importante los lumbricales, que también están insertos y tienen una inserción en los tendones del flexor común profundo. Y tiene mucha importancia estas expansiones aponeuróticas que permiten que esto trabaje, como les decía, en tándem y trabajen como un verdadero órgano. La extensión, en todo caso, es completamente diferente porque depende de un solo tendón. Así es como trabajan los músculos para estos tendones para poder hacer la flexoextensión de los dedos. Recuerden que tenemos cualquier cantidad de fuerza en la flexión de los dedos, podemos colgarnos directamente haciendo fuerza con los dedos, entonces realmente son muy potentes, son muy rígidos, son muy difíciles de cortar. El resto de músculos de la mano vamos a empezar con los músculos de la eminencia tenar. Y para una como regla mnemotécnica vamos a hablar de sofa. La eminencia tenar, que es esa parte voluminosa externa que tenemos, sobre todo en relación al dedo pulgar. Vamos a tener la S del separador corto del pulgar, la O de oponente, la F de flexor corto pulmar y la A de aproximador corto pulgar, del pulgar. Fíjese que acá no tenemos ningún inconveniente porque tomando el eje de la mano, tomando como eje el cuerpo,
siempre vamos a tener aproximación porque la eminencia tener está hacia afuera. Por lo tanto, cuando aproximamos el pulgar, siempre va a ser aproximador y siempre va a ser separador cuando lo alejamos de la línea media. Cosa que difiere un poco la eminencia hipotenar y podemos encontrar en la nomenclatura alguna dificultad. ¿Por qué? Si nosotros el dedo chiquito, ¿está bien? El quinto dedo, lo acercamos al eje del cuerpo, podemos decir que está aproximando, pero en realidad con respecto al eje de la mano se está alejando. Nosotros tomamos generalmente el eje del cuerpo. Tomamos el eje del cuerpo como para decir que un aproximador sería un aproximador a el eje del cuerpo y no al eje de la mano. Pero eso hay que tenerlo en cuenta a la hora, por ejemplo, de un examen oral. Ustedes pueden defenderse y decir, bueno, yo voy a tomar el eje de la mano y lo voy a nombrar de esta manera. Pero si nos ponemos de acuerdo, mientras dialogamos, todo es posible. Entonces, el primer músculo que vamos a ver es el separador, que es este que tenemos acá, que está seccionado, cortado. Fíjese cómo se inserta en la base del primer metacarpiano para generar el movimiento. Luego tenemos el oponente. El oponente es un músculo bastante importante porque es un poco el que difiere de otros mamíferos. La capacidad de oposición del pulgar para nosotros es muy importante y esa capacidad de oponer el pulgar va dado por este músculo oponente. Por ejemplo, un mono no tiene la posibilidad, un primate no tiene la posibilidad de hacer oposición del pulgar y todo lo que agarra no lo agarra con una pinza, sino haciendo flexión de los dedos en sí. El flexor corto pulgar, flexor corto, muy cortito, no pasa nada, y el aproximador corto del pulgar, el aproximador tiene dos vertientes, una oblicua, otra vertical, una horizontal y otra oblicua. Lo que hacen es acercar el dedo al eje medio. Estos músculos, por suerte, se ven bastante bien en las piezas, lo van a poder reconocer bastante bien. Tiene entonces el separador, el oponente, el aproximador del pulgar, el aproximador corto, los músculos que tenemos aquí, y el flexor. En la eminencia hipotenar lo vamos a llamar los músculos como pafo. Pafo es el palmar corto. Ese palmar corto queda acá arriba, es un músculo tipo músculo cutáneo, ¿sabes? Inconstante. Se los mostré en una diapositiva anterior en relación con la ponerosis palmar. Después tenemos el aproximador del quinto dedo. El aproximador lo hace hacia el eje del cuerpo. Cuando tira, lo que hace es separarlo del eje medio del dedo, de la mano, y aproximar el cuerpo. El flexor del quinto, flexor corto. Y el oponente también tiene un oponente chiquitito, cortito, que trata de hacer un ligero movimiento de oposición. No es tan importante como la oposición del pulgar, que nos permite, sobre todo la articulación, trapecio metacarpiana, nos permite generar esa articulación encaje recíproco, nos permite hacer esa motilidad, ese movimiento de oposición, y necesitamos músculo específico y es el oponente que tenemos en la eminencia tenar. Importante acá la inervación, que la rama, todo lo que ves de la eminencia tenar está inervado por el nervio mediano. Hay una rama específica que viene del nervio mediano, que es esta que está acá, que la vemos en casi todas las piezas, es una rama que nos interesa mucho, que es la rama tenariana del mediano. Rama tenariana del mediano, y se va a dividir en distintas ramitas que van a inervar todos estos músculos. Para la eminencia hipotenar, tenemos el nervio cubital pasando por el canal de Guyon, fíjese la relación importante con la arteria cubital, y va a ir a inervar entonces a los músculos de la eminencia hipotenar. Acá, de vuelta a lo mismo, el nervio cubital con la arteria cubital yendo a la eminencia hipotenar, y la rama tenariana del mediano yendo a la eminencia tenar. En el fondo vemos los músculos lumbricales. Los lumbricales y los interóseos están inervados por el nervio cubital también. Acá lo que vemos es la aponeurosis palmar, y este es el músculo palmar que yo le decía, palmar corto o palmar superficial, que era un músculo inconstante y que estaba en relación con la aponeurosis palmar superficial. Acá de vuelta lo mismo,
encontramos cómo los músculos que vienen del antebrazo van a meterse dentro de la mano, pasando por el ligamento anular del carpo, es decir, por el túnel carpiano, pasa el nervio mediano con ellos, el nervio cubital junto con la arteria cubital que van a la eminencia hipodentar pasa por el canal de Bouchon. Y después tenemos todo el resto de cosas que hemos nombrado recién, el aproximador acá con sus porciones, porciones oblicua y la porción transversa, y la inserción en la primera falange, la base de la primera falange del primer dedo del aductor o separador. Fíjese cómo se ven estas vainas aponeuróticas y cómo se compartimentaliza cada grupo de tendones a este nivel, y esto hace que funcionen en forma correcta. Vemos los lumbricales, ¿m? No llegamos acá a percibir los interóseos, pero sí vemos muy bien los lumbricales. Estas son las vainas, las bolsas cerosas, estas bolsas de realmente sinoviales que envuelven y que nos permiten una perfecta lubricación ante la motilidad de estos tendones. De vuelta, tabaquera anatómica, reparo importante. Acá vamos a ver el primer interosseo dorsal. Y vemos la inervación de todos los músculos, bueno, la zona del mediano, como pasa a través del túnel carpiano, como de la inervación de los músculos de eminencia tenar, y cuál es la zona sensitiva dependiente del mediano. Lo mismo con el nervio cubital, como pasa, el nervio cubital pasa por detrás del canal epiteliocraniano, se hace lateral, viene con los músculos flexores del lado cubital, del lado interno, pasa por el canal de Bouchon y se empieza a desenvolver en la eminencia tenar y va a darle inervación también a los músculos, a los lumbricales y a los interóseos, y la zona de inervación sensitiva. Esta es la cirugía. Esto lo que tenemos acá es una retracción de la aponeurosis palmar superficial. Como están todos unidos con todos los tendones, como les decía hoy, genera una mano, se llama enfermedad de Dupuytren, da una mano característica que es la mano de predicador. Si ustedes tienen una imagen de Jesucristo predicando, van a ver que tienen los dedos en esta posición, por eso se llama así, mano de predicador. Es un trastorno tejido conectivo esta zona. Lo que se hace es cortar la aponeurosis palmar superficial para poder liberar los dedos. Es una cirugía que hacen los especialistas en mano, que generalmente son traumatólogos. Acá de vuelta lo mismo, la aponeurosis superficial, la aponeurosis palmar superficial, como se ve, fíjense que es estructura importante, ¿no? Le dimos importancia porque realmente desde el punto de vista funcional es muy importante. Y encontramos los músculos acá resaltados con colores. Esto es la cirugía del túnel carpiano. Cuando tengo una compresión en el túnel carpiano con todos los tendones que me terminan comprimiendo el nervio mediano, no solamente me va a dar una hipotrofia o atrofia de la eminencia tenar como signo, sino que me trae trastorno sensitivo y suele ser doloroso. Y como yo les explicaba anteriormente, el dolor puede seguir vías inclusive miofaciales. Entonces puede haber un dolor a distancia, también podemos tener un dolor en el hombro, por ejemplo, y tratarse de un túnel carpiano. Lo que se hace básicamente es hacer un pequeño tajito acá arriba y acá abajo, se pasa por debajo con una pequeña guía y se corta el ligamento anular del carpo, como ven acá, es un tajito muy chiquitito, y con eso una vez que liberamos el ligamento anular del carpo ya se libera el nervio y se terminó el problema. Es una cirugía mínima, suelen hacerla los traumatólogos, también los neurocirujanos, y por ejemplo en esta se puede hacer también en forma endoscópica, con un agujerito y nada más, se corta el ligamento y se terminó el problema. Es una cirugía realmente básica, muy linda y aparte con muy buenos resultados, ¿no? Porque el paciente suele mejorar muchísimo. Bueno, espero que se haya sido claro el tema. Es un tema interesante para leer, para estudiar, para ver, todo se puede ver. Y les dejo entonces la bibliografía. Les mando un saludo a todos.